Tengan muy buenos días, amadísimos hermanos, en el Señor Jesús. En este día tan especial para la iglesia, estamos para celebrar la Eucaristía, la fiesta del martirio de San Juan Bautista. En este sábado 29 de agosto, en la semana 21 del tiempo ordinario. La importancia de esta fiesta. Recordemos que tanto Jesús como Juan Bautista son los únicos que la iglesia celebra su natalicio y el martirio. ¿Quién es la figura del martirio de San Juan Bautista? El martirio de San Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto con su muerte como de su predicación, dio testimonio de la verdad. Y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Es el único santo en la iglesia a quien se celebra su nacimiento el 24 de junio y su muerte martirial por medio del martirio el 29 de agosto. La antífona de entrada nos dice: sin temor alguno he puesto tu ley ante los reyes y he repetido tus preceptos porque en verdad lo amó. La liturgia de la palabra de Dios en este día, para que nosotros vamos a escudriñar la Biblia, la Sagrada Escritura, la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versos 17 al 19. El Salmo responsorial, el Salmo 70. Y el Santo Evangelio, San Marcos 6, del 17 al 29. Vamos a iniciar la reflexión de la lección divina con el canto de entrada, el profeta, página número 20. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar,
tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 17, 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quiera, y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desaigrar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti, transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero, constructor de su reino. Queridos hermanos, debemos interrogarnos qué dice el texto de hoy, qué me dice el texto para meditarlo y a qué me está interpelando. Señor, acuérdate de tus mártires, que como Juan Bautista ha dado su vida por la verdad y para que a cada rincón llegue la luz del Evangelio, ilumine la sombra de muerte. En la primera lectura que escuchábamos del profeta Jeremías, el Señor dice esas palabras en el texto: dile lo que yo te mando, no les tengan miedo. Jeremías, un joven, cuando fue llamado por Dios tendría menos de unos 20 años. Recibió una misión difícil,
para la que necesitara toda la fuerza de Dios. Dios siempre llama a los más sencillos, a los humildes y a la pequeñez. Era en los años trágicos cuando surge la vida profética, en que se estaba fraguando el destierro definitivo por culpa de las opciones equivocadas de los dirigentes del reino de Judá. Por eso Dios lo puso frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Con la misión recibe también la promesa de la ayuda divina. No les tengas miedo. Lucharán contra ti, pero no pondrán, porque yo estoy contigo para librarte. Eso parte del profeta Jeremías, parte también de la figura del profeta. Es una buena figura para preparar la figura de Juan el Bautista. A veces la misión que Dios encarga a uno supone sacrificio y una contradicción. El salmo que hemos proclamado, el Salmo 70, nos recuerda dónde está la fuerza para llevarla a cabo. Mi boca contará su salvación. A ti, Señor, me acojo. Sé tú mi roca y mi refugio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Vemos ahí la vida y la confianza del profeta con Dios. Luego entramos a la reflexión en el Evangelio de Marcos, y es la figura de Juan Bautista. Juan, que dice esas palabras claramente a Herodes. Y ante eso aquella mujer, Herodía, tenía dentro de su corazón la maldad. Tenía una ira, tenía una soberbia, rencor, de venganza, de quitarle la vida al profeta. Llegó el momento y vemos ahí pues la parte de esta madre, ¿verdad?, que pone a su hija a danzar ante el rey y los invitados, los oficiales, como dice el texto, ¿verdad?, los invitados, los convidados. Y por eso Herodía estaba buscando algún pretexto, alguna ocasión para deshacerse o quitarse encima a Juan Bautista. Cuando aquella joven danzó, podríamos decir, como su madre pues la insinúa en tener pues esa actitud ante el rey. Por eso cuando el rey le dice, pídeme lo que quiera y te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Por eso la hija va a donde su madre y le dice, ¿qué le pido? La madre le contesta, la cabeza de Juan el Bautista. Por eso dice el texto, quiero que ahora mismo me des una bandeja a la cabeza de Juan Bautista. Fue la hija a decirle al rey. Parece que Herodes apreciaba mucho a Juan, a pesar de su denuncia, una denuncia, podríamos decir, de infidelidad, de adulterio, ¿verdad? Y dice,
y lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de este rey voluble, la intriga de Herodía y de su hija, acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, que era el precursor del Mesías, la persona de quien Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. De este modo, Juan Bautista no solo anunció la venida del Mesías, sino que también anticipó su muerte martirial. Así lo mismo que Juan, todos deberíamos ser precursores, anunciadores de Cristo Salvador, preparadores de sus caminos para que otros lo conozcan y lo sigan. Pero también Juan, y como Juan lo hemos de hacer con una actitud de gozosa humildad, porque él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Palabras de Juan Bautista. No salvamos nosotros el mundo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que señalamos al enviado de Dios como hijo, como hizo Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son las palabras que recordamos cada vez que el sacerdote nos invita a acercarnos a la comunión y que por tanto hoy podemos decir con especial énfasis. De Juan aprendemos también sobre todo su reciedumbre del profeta y testigo y la coherencia de su conducta con las palabras que predicaba. Al proclamar la buena nueva de la salvación, a veces tendremos que denunciar también las injusticias sociales y las falsedades, así como el profeta Jeremías, a quien le tocó invitar a opciones difíciles que no fueron bien acogidas. Pero Juan, como Juan en el caso de Herodes, con las consecuencias que ya sabemos, como Cristo Jesús, el profeta auténtico, al que persiguieron porque fue libre y señaló unos caminos que no gustaban a las clases dirigentes del pueblo judío. Igual como también en nuestro medio, en nuestro tiempo, en estas coyunturas que hemos vivido en la iglesia, las persecuciones, las muertes de tantos mártires, como nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero, el beato Padre Rutilio Grande y sus compañeros, Manuel y Nelson Rutilio, como Fray Cosme y otros más. Nosotros probablemente no nos veremos amenazados de muerte por la claridad de nuestro testimonio como cristianos. Pero estamos dispuestos a decir palabras valientes, si es preciso a denunciar situaciones sociales y sobre todo dar testimonio con una vida de coherencia. Hermano, como signo profético, porque todos somos proféticos, por medio del bautismo. En medio de un mundo que levanta altares a dioses falsos o que aplaude conductas que no van ciertamente de acuerdo con el estilo de vida de Jesús, que Jesús nos enseña en su evangelio. Y todo eso a pesar de que nos puede causar incomodidad y hasta la persecución, como pasa en la iglesia y que pasó en esta iglesia del Salvador, y todavía hay persecución. Por eso el Papa León XIII dice en el credo, al final, una iglesia martirial. No olvidemos que estamos en el jubileo martirial por los 40 años
de su martirio de San Óscar Romero y 43 años del beato Padre Rutilo Grande, como los demás. Tendremos que pedir en serio a Dios con la oración del día. Concédenos que así como Él murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente, hermanos, por la confesión de nuestra fe, o con la oración sobre las ofrendas. Concédenos seguir tus caminos rectamente como San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Así decía Juan: yo soy la voz que aclama en el desierto. Nos enseñó de palabra y selló con su sangre. Amados hermanos, celebrar el martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, la verdad os hará libre. No admite componenda. La verdad es verdad y no hay como componenda, y por eso la vida cristiana exige. ¿Qué nos exige esa vida cristiana? Por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana del Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nuestros corazones, que sea Cristo quien oriente nuestros pensamientos, nuestras acciones. Por esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente, hermano, lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiado, será Dios mismo que nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno. Para superar las dificultades, dar testimonio de Él con una valentía. Quisiera también como compartir y complementar lo que nosotros en esta iglesia particular, la arquidiócesis, también nos hace recordar tantas cosas, y podríamos decir los testigos de la fe en el país, El Salvador. Debemos interrogarnos y preguntarnos por qué recordar a nuestros mártires. Hoy, especialmente en esta fiesta de San Juan Bautista, mártir, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, los mártires de cualquier lugar forman parte entrañable de la historia de su pueblo. Olvidar sería una traición a los ideales más nobles de un país. Sería como negar las luchas realizadas por vencer los grandes obstáculos a la paz y a la justicia, por la que todos vivimos, luchamos y tanto soñamos. El amor a los pobres, a los más débiles, a los que más sufren en nuestras comunidades cristianas. Por eso es la razón de ser de los mártires. El amor a Dios, su amor, lo expresaron ofreciendo sus vidas hasta el martirio por una causa tan noble y urgente como San Óscar Arnulfo Romero, como los demás sacerdotes y obispos. Recordemos que hay 3 obispos: San Óscar Arnulfo Romero, el primer obispo de San Salvador, Jorge Vitero Ungo, por Monseñor Joaquín Ramos, y los demás sacerdotes, religiosas, laicos. Una vida de respeto a los derechos fundamentales de todos los hombres y mujeres, porque todos puedan vivir con una verdadera dignidad. Arrebatarles esos derechos al
constatarlo directamente en sus lugares de trabajo. Se levantaron indignados como los antiguos profetas de Israel, como el profeta Jeremías y otros, para reclamarlos y buscar la forma de reconquistar. Qué importante es el testimonio. Su testimonio nos debe cuestionar siempre y nos debe ayudar sobre todo a mantener viva la esperanza, nuestra generosidad, para seguir las luchas por esos valores que aún siguen siendo una utopía entre nosotros. En nuestro siglo han vuelto los mártires. Vemos durante 3 años la muerte de 3 sacerdotes, el primero allá en Santiago María, Padre Walter, Padre Cecilio en Sonsonate y hoy últimamente Padre Ricardo. Y con frecuencia desconocido casi militi noi de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible no deben perderse en la iglesia sus testimonios. Por eso el Papa Juan Pablo II nos dice en su carta apostólica Tercio Milenio Albeniente, en el número 37, expresa el Papa Juan Pablo sobre los mártires. Dice, al terminar el segundo milenio, la iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes religiosos y laicos y laicas han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Es un testimonio que no hay que olvidar, dice Juan Pablo, hoy el gran santo San Juan Pablo. La iglesia de los primeros siglos, aunque encontrando notablemente dificultades organizativas, se dedicó a fijar en el martirológico, el testimonio de los mártires. Tales martirológicos han sido constantemente actualizados a través de los siglos. En los libros de los santos y los grandes beatos de la iglesia han entrado no solo aquellos que vertieron la sangre por Cristo, sino también maestros de la fe, misioneros, confesores, obispos, presbíteros, vírgenes y las viudas y los niños y los cónyuges. Lo que nos advierte el Papa a la iglesia local es casi como un reclamo. ¿Cómo es posible que nos olvidemos en tan corto tiempo de nuestros grandes testigos de la fe? Nuestra iglesia sigue siendo hoy día a día iglesia de mártires, los cuales es signo de grandeza, de fidelidad al Maestro, de una fe sólida, dispuesta a expresarlo hasta las últimas consecuencias por el Evangelio. Nos invita a no perder la memoria de esos grandes heraldos de nuestras comunidades cristianas. Así como en los primeros siglos surgieron los martirológicos, actualmente hay que registrar su vida para que las nuevas generaciones puedan conocerlo, llenarse en las décadas posteriores de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra valentía y de su gran amor a Dios y al prójimo. Por eso, queridos hermanos, tenemos, hermanos, la obligación de recoger el recuerdo de nuestros queridos colaboradores y se han muerto bajo un signo martirial. Recoger también en sus ejemplos de entereza, de valor, para que esa voz que quisieron callar con la violencia no se muera, sino que siga siendo el grito de Jesucristo. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero dejen vibrando las palabras y el mensaje eterno del Evangelio. Por eso el pueblo, desde su fe y experiencia, también ha dado respuesta.
a las preguntas sobre por qué recordar a los mártires. Hay que recordar a los mártires porque ellos fueron los grandes defensores de nuestra vida. Y también recordando unas palabras del San Óscar Romero, y fueron como Jesucristo, dieron su vida por nosotros, dieron su vida por los pobres, pero también ellos nos enseñaron el camino de lucha por los más pobres. O sea, ellos nos dan la pauta para seguir luchando por todos los que sufren. Por eso hay que recordarles siempre. Dice la palabra: yo no conocí a ninguno de los mártires, pero creo que son importantes para nuestra vida. Así lo creó, sea hablando, vivieron su vida por nosotros, lucharon en su época por la gente pobre y sufrida, lucharon contra la pobreza y dieron buenos ejemplos. Ellos dieron a conocer la necesidad de que hay alguien que defienda a la gente que nadie quiere defender. Es bueno recordarlos y tenerlos como ejemplo para nosotros, especialmente para esta generación, para estos jóvenes. También debemos tener muy en cuenta también por qué les llamamos mártires. Mártires es el testigo, en griego mártiri, a quien libremente y sin que le haga uso de la violencia le quitan la vida, y esto arranca en los primeros siglos de la Iglesia, noción que en la historia pues puede ir cambiando en el curso de los tiempos. Desde una perspectiva cristológica, el martirio fue comprendido como modo de participar en el destino de Cristo en su muerte y resurrección. Desde una perspectiva teológica, cristológica, fue considerado diversamente como la forma más elevada del amor a Dios, como la máxima gracia de Dios. Desde una perspectiva de una praxis cristiana, fue considerado como la máxima expresión del amor al prójimo. Desde una perspectiva soteriológica, fue considerada como muerte con eficacia salvífica para los que sobreviven a los mártires. De esta forma se comprende cómo se fue ampliando, profundizando el tema del martirio. Por eso los primeros siglos de la Iglesia son un vivo testimonio de esta conflictividad, de la importancia de aceptarla, continuar la obra del mártir del Gólgota. Ya en los primeros escritos del Nuevo Testamento se dijo: ustedes saben que ese es nuestro destino. Tendremos que enfrentar la persecución. Pablo escribe en la carta a los Tesalonicenses, primera, capítulo 3. No pueden servir a dos señores. Mateo 6:24. Alégrense cuando les injurien, les persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Mateo 5:11-12. Podemos abundar sobre este tema tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero para nuestro objeto actual no basta con estas indicaciones. Por eso nosotros pues también el Catecismo de la Iglesia en el número 2473 dice que el Catecismo recoge el sentido de mártir ya
consensuado en la doctrina católica oficial. Lo presenta como la aceptación libre y paciente de la muerte por causa de la fe. En esa totalidad, con respecto a una doctrina concreta, vista, está siempre en la totalidad de la fe. En su conjunto, como lo sigue afirmando el Catecismo de la Iglesia Católica, el martirio es visto como supremo testimonio de la verdad, de la fe hasta la muerte. Muerte que es infligida por una razón específica, el odium fidium. Por eso, hermano, es muy importante, ¿verdad?, cómo nos hace ver pues la vida martirial. Por eso, y por lo que toca a la razón del martirio, cuestión debatida teóricamente en las instituciones cristianas teológicas, de que hizo gala con frecuencia San Óscar Arnulfo Romero. Dice, lapidariamente se les mata, como mataron a Cristo, por simple que sea recordarlo. A Monseñor Romero encuentra en Cristo, en su muerte y las razones que lo llevaron a ella, el criterio último, fundamental, para poder llamar hoy mártir a una persona. Por eso, hermano, el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de la esperanza será pronto en una realidad. Mi muerte sí es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. ¿Puede usted decir, si llegara a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan? Ojalá así se convencieran de que perder su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Queridos hermanos, querido compartir esta parte de los testigos de la fe de nuestra iglesia salvadoreña y cristiana. Debemos hoy reflexionar y preguntarnos, ¿conoce acaso de personas que han muerto víctimas de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad cristiana y en nuestra iglesia, hay víctimas de desmando y de autoritarismo. Oremos. Infunde, Señor, ánimo en nuestros pasos, paciencia y esperanza en los sufrimientos, coraje en nuestras acciones y palabras para anunciar el Evangelio de la vida. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Oremos. Oración para el encuentro con la palabra de Dios que hemos escuchado. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de su boca, y has reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel, y que a través de Moisés y los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad. Hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él concibió por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente,
nos permita encontrarte en tu santa escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo un buen día, un buen fin de semana en esta fiesta del martirio de San Juan Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. La Iglesia necesita, dice el Papa Francisco, profetas que anuncien el Evangelio y denuncien el pecado, o sea, una denuncia de la injusticia social, y que el profeta anuncie también la verdad, y esa verdad los hará libres. Vamos a cantar el canto Nueva Generación, página 134. Deseo pues a todos que pasen un buen fin de semana en familia y que el Señor pues les bendiga y les proteja. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Muy buen día a todos.